Bienvenidos nuevamente a la clase 4 de taller de complementos. En este video voy a desarrollar la regla de Ruffini y el lema de Gauss. El objetivo es saber factorizar polinomios de grado 3 y de grado 4. A ver, empecemos con el teorema del resto. El teorema del resto lo que establece es la siguiente. El resto de dividir un polinomio p de x por otro polinomio de la forma x menos a es simplemente p de a. Entonces, si analizamos este teorema, la demostración de este teorema lo tengo en el anterior video o en el anterior PDF que corresponde a la clase 3. Esto sería la clase 4. Si analizamos este teorema, lo que tenemos es lo siguiente. Un factor de esta forma, x menos a, va a dividir al polinomio p de x si p evaluado en a es igual a 0. Y eso es justamente lo que dicen acá. Un polinomio p de x es divisible por x menos a si y solo si p de a es igual a 0. Bueno, entonces hacemos acá un ejemplo. Acá tenemos un polinomio de grado 3, 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 2x menos 4. Desde ya puedo ver que p evaluado en menos 1 me da 0. Por el teorema del resto, ¿qué significa eso? Si p evaluado en menos 1 es igual a 0, entonces el x menos 1, es decir, x más 1, sería un factor lineal del polinomio p de x. O, que es lo mismo que x más 1 divide al polinomio p de x. ¿Y qué significa que divide? Significa que el resto es igual a 0. Evidentemente, en esta división podemos verificar que el resto es 0. Así, el polinomio lo puedo escribir de esta forma. Acá me falta un paréntesis. X más 1 multiplicado por 2x al cuadrado más 2x menos 4. Todas estas operaciones las podemos realizar de la siguiente forma en una tablita, me refiero a esa tabla, en el cual lo que realizo es primero copiar los coeficientes del polinomio. Acá tenemos los coeficientes del polinomio, el 2, el 4, el menos 2 y el menos 4. Como sé que el menos 1 es una raíz, entonces x más 1 va a ser un factor lineal, por tanto ponemos el menos 1 en acá y el 2 bajamos, menos 1 por 2, menos 2, sería esto. Sumo 4 menos 2, me da 2. Hago la misma multiplicación, menos 1 por 2, por este resultado, me da menos 2 nuevamente, sumo menos 4, menos 1 menos 4 de nuevo, me da 4 positivo, menos 4 más 4, evidentemente me da 0. Eso sería el resto y el cociente es lo que queda en acá. Me refiero a esto. Por tanto, el p de x es igual a x más 1, bueno, lo que tenemos escrito en acá. Y de paso,
Si en acá factorizamos el 2, porque es un factor común, lo que me quedaría es, a ver, lo que me quedaría es, bueno, voy a copiar. Bueno, lo que me quedaría es eso. Y de acá voy a factorizar el 2. Lo que me quedaría es x al cuadrado más x menos 2. Esto es 2 por x más 1. Factorizamos esto porque es un polinomio de grado 2. Aplicamos la fórmula resolvente o simplemente una técnica que consiste en, ponemos acá el x, el más por menos, menos. Ahora voy a buscar dos números que multiplicados me dé menos 2 y sumados 1 positivo. Eso es el 2 y el 1. 2 por menos 1, menos 2, y 2 menos 1, 1. Entonces tenemos factorizado totalmente este polinomio que es p de x. Bueno, a la forma como hemos encontrado en esta tabla el factor común x más 1 se llama regla de Ruffini. El método como se ha encontrado utilizando esta tabla el factor x más 1 se llama regla de Ruffini. Entonces, ¿cuáles serán los candidatos a ser el menos 1 en acá? Es decir, el valor a. Era los que dividen a menos 4, que serían el más menos 1, más menos 2, más menos 4. Esos números son candidatos a ser el a. Pero no solo eso, además, bueno, estos serían los candidatos, pero los que van a ser evidentemente el valor de a de manera que x menos a sea un factor lineal, son aquellos que son raíces de este polinomio. Es decir, estos valores, uno por uno, yo tengo que reemplazar en este polinomio, es decir, tengo que evaluar en estos valores. Si es igual a 0, entonces van a ser, el x menos a va a ser un factor lineal. Bueno, el menos 1, hemos verificado en acá que evidentemente me da 0, por eso el menos 1, es decir, el x más 1 en este caso, porque con el signo que tiene menos y el menos de la fórmula, pues hace más, el x más 1 es un factor lineal. Entonces, a esa forma de encontrar se conoce como regla de Ruffini. Bueno, presentamos este teorema. Si P, que es todo esto, es un polinomio de grado n con raíces R1, R2, así sucesivamente hasta Rn, entonces el P de x lo puedo expresar como producto de estos factores lineales. X menos R1, X menos R2 y así sucesivamente. Bueno, hagamos un ejemplo, factorizar este polinomio. Utilizando lo que vamos a hacer, utilizando la regla de Ruffini, el 6
Entonces lo que estamos buscando son factores de esta forma. Es decir, queremos saber cuáles son los candidatos a ser el A. Los candidatos son todos los que dividen al 6, es decir, el más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Pero no todos esos van a ser los A's, de modo que x menos A sea un factor lineal. Aquellas que sean raíces, es decir, reemplazamos en el polinomio estos valores. En acá, evidentemente, para el 1 me da 0, para el menos 1 también me da 0, para el menos 2 también me da 0. Entonces, esos son los valores de A. Solo esos pueden ser el A. Los demás, solo son candidatos porque no cumplen la segunda condición. Entonces, descartamos los demás. Y ahora, en esta tablita, lo que hacemos es copiar los coeficientes de este polinomio. El 2, el 1, el menos 8, el menos 1 y el 6. Lo tenemos escrito en acá. Ahora, ¿qué hago? Ahora, lo que hago es bajar el 2, el primer coeficiente acá, y ponemos ahí, empezamos con cualquiera, puede ser con 1, con menos 1 o con menos 2, en este caso con 1. 1 por 2, 2. Sumamos 1 más 2, 3. De nuevo, 1 por 3, 3. Sumamos menos 8 más 3, menos 5. De nuevo, 1 por menos 5, menos 5. Sumamos, me da menos 6. De nuevo, 1 por menos 6, menos 6. Sumamos, me da 0. Entonces, el polinomio p de x se escribe como x menos 1, este 1 es este, por el cociente, que es esta. Ese es el cociente. Seguimos con el procedimiento, es decir, vamos a seguir factorizando en esta segunda parte, porque también sabemos que el menos 1 y el menos 2 son raíces, por tanto, trabajamos con esos valores. En acá copiamos los coeficientes de ese polinomio, que eran el 2, el 3, el menos 5 y el menos 6. Empezamos con menos 1, hacemos el mismo procedimiento y así logro expresar como producto de estos factores. El x menos 1 ya es un factor lineal, el x más 1 viene de esto, es otro factor lineal y multiplicado por esa expresión cuadrática. Y en esta parte trabajamos de nuevo ahora con el menos 2 porque sé que p de menos 2 es igual a 0. Entonces, copio los coeficientes, el 2, el 1 y el menos 6 están acá. Bajo el 2, menos 2 por 2, menos 4, sumamos, me da menos 3. Menos 2 por menos 3, 6 positivo, sumamos, me da 0. Y así encontramos otro factor lineal. Esto habíamos encontrado primero, y en el anterior paso encontramos esto. Ahora acabamos de encontrar x más 2. O sea, x menos 2, esto es x más 2. Y por el cociente, que sería 2x menos 3. Entonces ya tenemos expresado como producto de factores lineales el polinomio p de x. Sin embargo, del último factor lineal, que es 2x menos 3, podemos factorizar el 2. Y lo tengo expresado en esta forma. Y así logramos escribir como producto de factores lineales un polinomio, en este caso de grado 4. En cada paso, lo que utilicé es la regla de Ruffini. La regla de Ruffini lo que hace es basarse en el teorema del resto. Y el teorema del resto, ¿qué dice? Que un polinomio de esta forma, x menos a, divide al polinomio p de x si
si P de A es igual a 0. Entonces, empiezo a buscar los valores de modo que P de A sea igual a 0. Y eso es lo que hicimos en acá, exactamente en acá. Por eso esos son los valores de A, de modo que x menos A sea un factor lineal. Bueno, acá tenemos ejercicios para practicar. El lema de Gauss. ¿Qué es lo que establece el lema de Gauss? Leamos. Sea P un polinomio de grado n. Es un polinomio de grado n, con todos sus coeficientes enteros. Bueno, entonces el lema de Gauss solo aplica a polinomios que tienen coeficientes enteros. Si P sobre Q, acá dice irreducible, ¿qué significa que sea irreducible? Es decir, ya no se puede simplificar más. Por ejemplo, si yo tengo el 4 sobre 2, o 2 sobre 4 mejor, esto no es irreducible, porque el 2 sobre 4 lo puedo escribir como 1 sobre 2. Claro. La mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2. Es decir, 1/2 sería su forma irreducible de este cociente. Entonces, cuando dice P sobre Q irreducible, es que lo que te dice es que ya no se puede simplificar más. Ahora, si P sobre Q de forma irreducible es raíz de P de X, entonces P, el numerador, divide el término independiente y el denominador Q divide al coeficiente principal. Bueno, hagamos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, un polinomio. ¿Cuál es el término independiente? Es el menos 6 y el coeficiente principal es el 2. Mira, el 3 sobre 2, o sea, el 3 medios, es una raíz de P de X. Lo podemos verificar en acá. Es una raíz. Entonces, por este teorema, ¿qué significa eso? Que el 3 divide al término independiente, al menos 6, claro, divide, y el 2 divide al coeficiente principal. Eso es lo que establecen acá. El 3 divide a menos 6 y el 2 divide a 2. Bueno, eso es lo que establece este teorema. Bueno, hagamos un ejemplo mucho más concreto en el cual aplicamos el teorema o el lema de Gauss para factorizar. Hallar las raíces del polinomio. Acá tenemos un polinomio de grado 3. Bueno, en acá el A sub 0, o sea, el término independiente es 4. Y el A sub n, el coeficiente principal es 3. ¿Cuáles son los que dividen al 4? Son estos valores. Y los que dividen al 3 son estos valores. Entonces, los candidatos a ser las raíces del polinomio P sobre Q son todos estos valores. ¿De dónde obtengo estos valores? Pues estos serían los P's, estos serían los Q's. Entonces, hacemos una combinación posible de todas estas combinaciones posibles, mejor dicho. El 1 dividido entre 1, eso sería esto. El 1 dividido entre menos 1 sería esto. El 2 dividido entre 1 sería esto. El menos 2 dividido entre 1 sería esto. Y así sucesivamente obtenemos estos valores. Y ahora el 1 dividido entre 3, el 1 dividido entre menos 3, el 2 dividido entre 3, entre menos 3, el 4 dividido entre 3, 4 dividido entre menos 3. Esos son los candidatos
hacer el P sobre Q. Lo que tengo que hacer ahora es evaluar en cuál de estos valores el polinomio es igual a 0. Entonces tenés que verificar uno por uno. Y en acá veo que P de 4 tercios es igual a menos 4 sobre 9. Y P de menos 4 tercios es 4 tercios. Y P de 2 tercios es igual a 0. Entonces encontré uno que va a ser la raíz del polinomio. En este caso es 2 tercios. Entonces aplicamos en acá de nuevo el método de Ruffini, porque ya sabemos que ese número, en ese número el polinomio vale 0. Entonces x menos ese número, en este caso el a, va a ser un factor lineal. Bueno, en este lema de Gauss lo que hacemos es aplicar a la vez el método de Ruffini. Copiamos los coeficientes del polinomio. Bajo el 3 trabajamos con 2 tercios. 2 tercios por 3 es 2. Sumo me da 0. 2 tercios por 0, 0. Sumo menos 6. 2 tercios menos 6 me da menos 4. Menos 4 más 4, 0. Evidentemente verifica que x menos 2 tercios es un factor lineal. De esa forma, el P de x se puede expresar como x menos 2 tercios por el cociente que sería esto. 3x al cuadrado menos 6. 3x al cuadrado menos 6. Bueno, en esta parte, si se fijan, el 3 es un factor común. Factorizo el 3, lo que me queda es simplemente x al cuadrado menos 2. Ahí aplico diferencia de cuadrados y evidentemente tengo factorizado este polinomio de grado 3. Tenemos todas las raíces, el 2 tercios, el raíz de x, este es raíz de 2, un pequeño error acá, raíz de 2, raíz de 2. En este ejemplo se aplicó el lema de Gauss para hallar esta raíz. Aplicamos el lema de Gauss en acá para encontrar solamente este factor lineal. Bueno, el resto ya es aplicación de algunas teoremas que conocemos, por ejemplo, diferencia de cuadrados y factor común. Bueno, acá tenemos unos ejercicios para practicar. Bueno, eso ha sido el video de hoy para esta parte. Lo que me gustaría es que resuelvan por lo menos estos ejercicios para poder aplicar y practicar el lema de Gauss y el teorema del resto.